Hola jóvenes, buenas tardes. Los saluda Cristina Márquez, su profesora de Literatura 2. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el subgénero poético o lírico. Vamos a ver algunos conceptos clave que nos van a ayudar mucho a lo largo del semestre para poder analizar los poemas y pues que nos deben quedar bastante claros. Entonces les voy a pedir que pongan muchísima atención a estas explicaciones y a este video para que pues todo les quede lo más claro posible. Ustedes deciden si tomar notas. Yo les recomendaría que sí lo hagan, ya que les sirve como una especie de guía de estudio para cuando tengamos nuestro examen. Entonces vamos a empezar a platicar de esto. Mucha atención, por favor. Hoy vamos a hablar, como les dije, de diversos conceptos importantes a la hora de hablar de poesía. Un concepto básico, pues, es el concepto de autor, ¿no? Sé que suena obvio quién es el autor, pero es importante diferenciarlo del sujeto lírico, que ahorita vamos a ver qué es. Entonces, por eso sí tenemos que aclarar muy bien qué o quién es el autor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del autor o de la autora, estamos hablando de quien creó la obra literaria, de literalmente quien escribió así de puño y letra el poema o la novela o el cuento o lo que sea, ¿no? Ese es el autor o la autora. Sin embargo, dentro del poema también hay una voz o una persona a la que le llamamos sujeto lírico, ¿sí? El sujeto lírico podríamos decir que es la voz que habla en el poema. El autor, chicos, crea al sujeto lírico. Él crea a esta voz que está hablando en el poema, pero no necesariamente el autor y el sujeto lírico son los mismos. Es decir, no necesariamente el autor piensa y siente exacto lo que está diciendo esa voz del poema, pero hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones en lo que se está diciendo en el poema, equivale exactamente a lo que piensa y siente el autor. Entonces, el sujeto lírico, que es la voz que habla en el poema, puede coincidir con el creador del poema o no. Podríamos decir que es dentro del poema lo equivalente al narrador en un cuento, ¿no? A veces cuando tenemos estos cuentos contados por pues un narrador omnisciente, pensamos, bueno, el que está hablando es el autor. Y no, está hablando el narrador, que es como esta voz que crea el autor para contar la historia, ¿no? Entonces, más o menos esa es la diferencia entre autor y sujeto lírico. Igual lo pueden leer con más calma para que les quede más claro. Por otro lado, así como tenemos que diferenciar entre autor y sujeto lírico, tenemos que diferenciar entre lector y destinatario poético. Entonces, vamos a platicarlo. El lector de un poema o de un cuento o de lo que ustedes quieran es la persona que en cualquier momento histórico le da lectura al texto. Por ejemplo, un poema de Sor Juana, como el que leímos la última clase, puede tener muchísimos lectores. Yo puedo ser la lectora del poema de Sor Juana, como lo pueden ser ustedes en cierto momento, ¿no? El lector cambia, pues obviamente de acuerdo a quien está leyendo el poema en cualquier situación o momento histórico. Sin embargo, el destinatario poético no cambia. El destinatario poético siempre es el mismo. ¿A qué me refiero con esto de destinatario poético? El destinatario poético es a quien se está dirigiendo el sujeto lírico dentro del poema. Con otras palabras, el destinatario poético es a quien le está hablando esa voz dentro del poema, a quien se está dirigiendo esa voz que está hablando en el poema. Ahora, hay ocasiones en que el mismo sujeto lírico le da la palabra, por así decirlo, al destinatario poético. Es decir, hay poemas en los que se dice, y entonces tú me dijiste, ¿no? Y se menciona, no sé, entonces tú me dijiste, y viene entre comillas, te quiero, ¿no? Ese te quiero simboliza algo que dijo el destinatario poético. Significa algo que dijo la persona a la que se está dirigiendo la voz en ese poema.
Por ejemplo, digamos que tenemos un poema que se llama Soneto a Laura, ¿no? Y es un poema que el autor, en este caso, escribió inspirado en su novia Laura, ¿no? Entonces, dentro de este poema, el sujeto lírico o la voz que habla en el poema sí coincide con el autor, pero digamos que en sí, dentro del poema, el sujeto lírico es una persona enamorada de alguien, ¿no? O eso nos da a entender, digamos, ese poema. ¿Quién sería el lector? La persona quien sea que en ese momento esté leyendo ese soneto a Laura. Pero ¿quién sería el destinatario poético? Laura. ¿Por qué? Porque el sujeto lírico o la voz de este poema, a quien le habla o de quien se está tratando lo que está diciendo, es de este personaje, no sé, quizá imaginario o quizá real, llamado Laura. Entonces, esa es la diferencia entre lector y destinatario poético. El lector es cualquier persona que lee el poema o la obra y el destinatario poético es ese ser o esa cosa a la que se está dirigiendo la voz dentro del poema, o sea, a quien se está dirigiendo el sujeto lírico. Sé que suena complejo, espero poco a poco nos vayamos más familiarizando con estos términos. Muy bien, vamos a continuar. Otro concepto importante que debemos comprender y tomar en cuenta a la hora de analizar la poesía es el contexto social de los autores que están escribiendo los poemas. El contexto social es el espacio temporal y físico en que un autor desarrolla su obra. Corresponde al momento histórico con todos sus elementos políticos, económicos, sociales y culturales que lo definen. Y todo esto, todo lo que hay alrededor del autor en el momento en que escribe, influye de manera directa o indirecta en su literatura, es decir, en sus poemas. Si un autor escribe durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, eso muy seguramente de manera indirecta o directa, es decir, quiera o no quiera él, va a influir de alguna manera en su literatura. Muy bien, entonces el contexto social es todo lo que rodea al autor durante su vida, durante el tiempo en que escribe y cómo esto se refleja en sus textos. Muy bien, vamos a continuar. Por último, otro elemento importante a tomar en cuenta cuando analizamos un poema es la corriente literaria a la que pertenece este poema. Ahora, ¿qué son las corrientes literarias? Son variantes formales o estéticas que hay en la literatura de acuerdo a los diferentes momentos de su historia. Es decir, son las épocas literarias que vimos. Con cada época hay diferentes corrientes en la literatura que básicamente consideran la literatura o el arte de una manera distinta, como vimos que era el barroco, el romanticismo, el simbolismo, entre muchas otras, ¿no? Que platicamos el semestre pasado. Cada corriente literaria o cada época literaria, que así la llamamos el semestre pasado, se enfoca en distintos aspectos y tiene su manera personal de interpretar al mundo y a la literatura, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los conceptos que necesitamos conocer súper bien para empezar a analizar poemas. Esto me lleva a lo siguiente. Vamos a hacer nuestra segunda actividad de este semestre, que es precisamente identificar todos estos elementos de los que platicamos en dos poemas que ya leímos. La sesión pasada estuvimos leyendo el poema de Me encanta Dios de Jaime Sabines y el de Cuál sea mejor amar o aborrecer de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué van a hacer con estos poemas? Los tienen disponibles en la actividad pasada y en el PDF para que lo chequen. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a identificar e investigar, de ser necesario, los distintos conceptos que vimos hoy sobre esos poemas. Entonces, sobre el poema de Me encanta Dios, me tienen que identificar quién es su autor, quién es su sujeto lírico o qué está diciendo, quién es su lector, quién es su destinatario poético, es decir, a quién se está dirigiendo la voz dentro de ese poema, cuál es el contexto social que rodeaba al autor cuando escribió el poema
y a qué corriente literaria pertenece y más o menos en qué consiste esa corriente literaria. Les voy a poner como ejemplo el de Me encanta Dios. Ojo, lo tienen que hacer de los dos poemas. Les voy a regalar algunas respuestas más o menos para que se den una idea de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer mi identificación de elementos del poema de Me encanta Dios. Primero, ¿quién es su autor? Directamente, Jaime Sabines. ¿Quién es su sujeto lírico? Para esto tengo que volver a leer el poema y explicar quién es quien está hablando. No puedo decir que está hablando Jaime Sabines. Más bien tengo que decir que el sujeto lírico es alguien que expresa qué cosa. ¿Qué cosa está expresando la voz de ese poema, ¿no? Entonces, en este poema en específico, el sujeto lírico es alguien que dice o alguien que expresa que le encanta a Dios, pero a la vez que bla, 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 bla. Entonces, todo ese mensaje que está expresando ese sujeto lírico o esa voz dentro de ese poema es lo que van a explicar en el número 2. En el número 3, ¿quién es el lector de ese poema? Pues en ese caso, pues cada uno de ustedes, ¿no? Cada quien va a tener una respuesta diferente, pues porque todos son diferentes y tienen diferentes nombres, ¿no? El lector en ese caso, pues es cada uno de ustedes. ¿Quién es el destinatario poético? Para contestar esta, tienen que preguntarse a quién se parece estar dirigiendo la voz, en este caso en este poema de Me encanta Dios. ¿A quién parece estarle diciendo estas cosas? ¿Ustedes qué creen? Eso es lo que van a contestar de quién es el destinatario poético. ¿A quién creen ustedes que le esté diciendo estas cosas el sujeto lírico? Eso es lo que va en el destinatario poético. Entonces ahí sería alguien que, no sé, ¿a quién le está diciendo eso de Me encanta Dios? A alguien que a lo mejor no cree, a alguien que sí cree. ¿Ustedes a quién creen que se está dirigiendo esa voz? ¿Ok? Para el número 5 tienen que investigar el contexto social en el que se desarrollaba o vivía el autor cuando escribió el poema. Entonces, investiguen sobre el autor, investiguen dónde vivía, más o menos en esos años que vivía, qué estaba pasando, y eso es lo que me van a platicar en el contexto social. ¿Ok? Y por último, la corriente literaria. Hay que averiguar a cuál de las corrientes literarias corresponde la obra de Jaime Sabines, si al realismo, si no sé. Hay que buscar en internet a cuál corriente literaria corresponde él y en qué consiste esta corriente. Lo mismito, eso que yo acabo de escribir, que van a hacer con el poema de Me encanta Dios, es lo mismo que van a hacer con el poema de Sor Juana. Igualito. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el sujeto lírico que está diciendo? El sujeto lírico. ¿Quién es el lector? ¿A quién se está dirigiendo esa voz dentro del poema de Sor Juana? ¿A quién creen ustedes? ¿Cuál es el contexto social de la autora? ¿Qué estaba pasando a su alrededor cuando ella escribió el poema? Es decir, ¿de qué lugar era? ¿Qué situaciones históricas había? Y por último, ¿a qué corriente literaria corresponde la obra de ella y qué características tiene esa corriente? ¿Ok? Eso me van a hacer sobre los dos poemas. Si tienen cualquier duda, me pueden enviar un correo. Ahí lo estaré revisando. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y que tengan un excelente día.